Continuamos aquí en Observatorio en este programa dedicado a las nuevas tareas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conversando con Silvia Smelkers y con Gilberto Guevara Niebla. Uno, digamos, de las expectativas que a través de la discusión mediática o de la publicación en los medios de la reforma educativa tuvo que ver con esta idea de por fin llega la evaluación, ¿no? Hay una bala de plata que resolverá los males de la educación, que es la evaluación a los maestros. Pero si tomamos un poco de aire y vemos cuántos maestros hay, en qué condiciones trabajan, nos damos cuenta de que es una tarea muy compleja. Hay mucha expectativa política, pero creo esta debe ser mediada por la reflexión y el diagnóstico complejo y completo. Gilberto, los tiempos. Quizá hay la expectativa de que en algún momento el INE hará una evaluación de maestros y ya sabremos cuántos reprueban, cuántos pasan. Para que sea una evaluación seria, ¿cuáles son los plazos que serían requeridos pues para evaluar al más de 1 millón de maestros que están cada día acudiendo a las aulas? Bueno, yo creo que la evaluación, como ha dicho Silvia, no es un momento, no consiste solamente en una prueba de papel y lápiz, sino como pretendemos nosotros abordarla, sobre todo la evaluación de los docentes, es de la manera más seria, tratando de utilizar diversos instrumentos y sobre todo poner el acento sobre la práctica en el aula de los docentes. Esto significa que la evaluación será un proceso y será mediada por diversos instrumentos. Ahora, creo que la evaluación, a lo que va a conducir la evaluación de los docentes, es fundamentalmente a una identificación de cuáles son las debilidades y las fortalezas de los maestros, o incluso lo que tú señalas, cuáles son las fragilidades del contexto social. Por ejemplo, la evaluación tiene, como decía Silvia, tiene que ayudar a la calidad de la educación, pero también a la justicia social, es decir, a que la educación se convierta en una palanca de equidad y de igualdad entre los mexicanos. Esto significa que no será lo mismo evaluar a un profesor de primaria de un contexto urbano a un profesor de primaria en un contexto rural, remoto y con condiciones desventajosas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se necesitan parámetros, o se necesita un diagnóstico contextual, se necesita un diagnóstico muy detallado de los sujetos a los cuales se va a evaluar y de las condiciones en las cuales trabajan para que la evaluación proceda. O sea, en primer lugar, tendrá que ser necesariamente compleja y en segundo lugar tendrá que implicar condiciones de contexto y condiciones materiales en las cuales trabajan los profesores, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaría evaluar al conjunto del magisterio? Sí, bueno, un primer cálculo, bueno, desde luego que los maestros están esperando que esto, ¿no? Que la evaluación sea en una sola ocasión y que en esa evaluación se decida quién permanece y no permanece. El otro día me llegó a mí un correo: maestra, ¿cuándo van a ser las evaluaciones universales? Y si esa evaluación va a definir si yo me quedo o no me quedo. Entonces, bueno, creo que hay en ese sentido muchísima desinformación que se entiende porque todas estas cosas todavía no están claramente definidas, ¿no? Pero no como va a ser nosotros, así, no va a ser una fecha, no, un día. Evidentemente no, claro que no. Y tiene que ser un proceso y tiene que ser, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos queda muy claras es que no podemos evaluar a 1.600.000 maestros de una sola vez, ¿no? Y tampoco con un ejercicio enteramente centralizado, ¿no? Entonces, bueno, también esto tiene que ser una ocasión para que se vayan fortaleciendo los estados en la evaluación de sus propias entidades. Pero tampoco puede ser de una sola vez porque no podemos con tantos maestros, sino que tenemos que poner un plazo en el sentido de que a lo largo de 4 años, por decir una cosa, todos los maestros tendrán que haber pasado por un proceso inicial de evaluación.
obligatoria, inicial de obligatoria. No tenemos un diagnóstico de los docentes, es una de las cosas de las que la sociedad se ha quejado mucho, ¿verdad? Y bueno, esa primera evaluación va a servir justamente de diagnóstico. Entonces, esa primera evaluación no nos puede llevar absolutamente a ningún tipo de resultados, ¿no? O sea, porque es un diagnóstico. Después de esa evaluación, que será a lo largo de alrededor de 4 años, que es el cálculo que nosotros hacemos, tendrá que venir una segunda evaluación, ¿no? Y esa segunda evaluación sí ya nos puede decir si el maestro fue capaz de mejorar, que yo creo que la evaluación eso es lo que mide la capacidad de mejorar de un maestro. Y yo creo que todos los maestros del país tienen la capacidad de mejorar, la verdad. O sea, por eso me parece que este aspecto como más sumativo que pone en duda la permanencia, pues es hasta cierto punto teórico, ¿no? O sea, permíteme poner en términos políticos lo que estás diciendo, porque me parece muy importante. 4 años, en fin, estamos hablando de que quizá en lo que queda de este sexenio, que es en el que se publicó la reforma constitucional y se deben publicar las leyes secundarias, sería la primera ronda de evaluación. Esta primera ronda de evaluación daría elementos de diagnóstico, pero no tendría, digamos, consecuencias en términos de la permanencia todavía de los maestros. Habría que hacer por lo menos una segunda ronda de evaluación para ver si este profesor mejoró o no, en fin, lo cual quiere decir que esta idea de la guillotina que está amenazando a los maestros, podríamos estarla despejando de la ecuación y dedicarnos a lo importante, que es permitir una evaluación compleja que refleje lo que está pasando y que tenga consecuencias en la calidad de la educación, Gilberto. Sí, sí, para efectos prácticos sí. Si consideramos la evaluación como la estamos planteando. Ahora, es muy importante subrayar que los profesores, la legislación actual, constitucional, la legislación laboral secundaria, la Ley Federal de Trabajadores, su apartado B, tiene una serie de normas que afectan la permanencia de los profesores. Eso no tiene que ver necesariamente con la evaluación. Es decir, si un profesor falta N veces al trabajo, la autoridad tiene derecho a suspenderlo. Pero la evaluación, como la estamos pensando nosotros, es sobre todo una evaluación formativa. ¿Qué quiere decir? Que el profesor que nosotros vamos a evaluar se va a ver sometido después de esa evaluación a un proceso de recalificación o de apoyo. Va a recibir una serie de apoyos académicos, que por cierto estos apoyos tendrán su origen fundamentalmente en las entidades federativas. Esto quiere decir que las entidades federativas estarán obligadas a reforzar mucho su función de capacitación y actualización o educación continua de los docentes. Esto es nuevo. Y esto significa también un nuevo gasto en educación que hasta ahora no ha sido contemplado. Y que implicaría dejar, digamos, estos estímulos tipo carrera magisterial, en fin, que a lo largo de los últimos años se han puesto en práctica, que implican una gran cantidad de recursos y no necesariamente se traducen en mejoría de la experiencia en los salones de clase. O sea, que yo creo que los estímulos tienen que estar muy vinculados con la mejoría, porque si no están vinculados con la mejoría, pues entonces pasa lo que ha estado sucediendo con carrera magisterial, o sea que hay un estímulo que va al maestro, que permanece por siempre y que no se traduce en una mejoría dentro del aula. Entonces ahora lo que buscaríamos es que desde luego que una evaluación tiene que tener repercusiones sobre niveles salariales, eso no cabe la menor duda, porque si no, ¿para qué se hace la evaluación? Pero esos niveles salariales tienen que depender de la mejoría que efectivamente se pueda mostrar en la práctica docente del maestro, no en el aprendizaje de sus alumnos, porque eso es un poco más lejano, indirectamente en el aprendizaje de los alumnos, pero no a través de una prueba estandarizada como en este momento ocurre, ¿verdad? Sino más bien en su práctica, en el valor profesional de su práctica docente, que eso es lo que tiene que mejorar. Creo que la apuesta a la evaluación es una apuesta a la profesionalización docente, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un bloque más de conclusiones para cerrar esta conversación. Estamos charlando, ya lo ve usted, con Gilberto Guevara Niebla y con Silvia Schmelkes, ambos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro bloque de conclusiones.